Bien hallados, hermanos de armas, y bienvenidos a Estrategos. Hoy, en nuestra biografía y documental de Nicolás Maquiavelo, nos adentramos en la mente del hombre cuyo apellido se convirtió en un arma, un sinónimo de tiranía y engaño. ¿Fue un maestro del mal o el patriota que nos mostró la brutal verdad sobre el poder? Si estás listo para desentrañar las estrategias que mueven el mundo, apoya al canal. Tu like, tu comentario, el que compartas este vídeo y tu suscripción son cruciales para seguir adelante. Ahora, prepárense para mirar de frente el verdadero rostro del poder. Parte 1. El joven Maquiavelo. El poder no es un trono de oro ni una corona enjollada. Es una corriente invisible, un río subterráneo que fluye bajo las ciudades y los imperios. A veces corre plácido, a veces se desborda con una furia que ahoga a reyes y profetas por igual. Para comprender la naturaleza de esta corriente, para cartografiar sus remolinos y sus abismos, era necesario un hombre que no naciera rey, sino observador. Un hombre nacido en el epicentro mismo de una tormenta política y cultural. Ese hombre nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, y su nombre, Nicolás Maquiavelo, se convertiría en un adjetivo, un susurro, una mancha de tinta oscura en el tejido de la historia. Su cuna no fue mecida por la opulencia. Los Maquiavelo eran una antigua familia de la nobleza toscana, con un linaje que se hundía en las raíces de la región, pero el árbol genealógico, aunque frondoso, daba frutos escasos. Eran nobles empobrecidos, dueños de un apellido respetado pero de una bolsa vacía. Esta dualidad, esta tensión entre el prestigio del nombre y la precariedad de la fortuna fue la primera lección de Nicolás. Aprendió desde niño que el estatus y el poder real no siempre van de la mano, que las apariencias son un capital, pero un capital que puede devaluarse. Su padre, Bernardo, era un doctor en leyes, un hombre de intelecto, pero de escasa ambición profesional. Su verdadera riqueza no estaba en las monedas de oro, sino en su biblioteca, y fue en esta modesta colección de libros donde comenzó la verdadera educación del joven Maquiavelo. Bernardo le inculcó un amor reverencial por los clásicos, especialmente por la historia de Roma. Mientras otros niños jugaban en las calles, Nicolás viajaba a través de los siglos, guiado por la pluma de Tito Livio, Cicerón y Tácito. No leía estas historias como cuentos de un pasado muerto. Las devoraba como manuales de instrucción, como autopsias del poder. En las páginas de la historia romana vio nacer y morir repúblicas, vio a tiranos ascender y ser apuñalados, vio a senados debatir mientras los ejércitos marchaban. Aprendió sobre la virtud republicana, la ambición desmedida de los generales, la volubilidad de la plebe y la fría lógica de la expansión imperial. Antes de haber puesto un pie en una cancillería, Maquiavelo ya había sido testigo de 1000 años de política. Estaba aprendiendo a diagnosticar las enfermedades del Estado en los cadáveres de imperios pasados. Mientras tanto, la ciudad que lo rodeaba era en sí misma una lección viviente. La Florencia de su juventud era el dominio indiscutible de la familia Médici, y en particular de Lorenzo, a quien la historia apodaría el Magnífico. Florencia era un escenario deslumbrante, una joya pulida con el genio de Botticelli, Ghirlandaio y un joven Miguel Ángel. En las plazas y los palacios, los filósofos neoplatónicos discutían sobre la belleza y el alma inmortal. Era la cumbre del Renacimiento, una explosión de creatividad y esplendor que asombraba al mundo. Pero Maquiavelo, con su mente ya entrenada para mirar más allá de la superficie, veía las grietas en el mármol. Bajo el mecenazgo de Lorenzo, Florencia no era una república en la práctica, sino una señoría disfrazada. El poder de los Médici no se basaba en un título nobiliario, sino en una red clientelar, en el control de las finanzas y en una cuidadosa manipulación de las instituciones republicanas. Era un poder inmenso, pero personal y por lo tanto frágil. Maquiavelo observaba cómo la adulación y la conspiración convivían en los mismos salones. Recordaba las historias de la conspiración Pazzi cuando los rivales de los Médici habían intentado asesinarlos en plena catedral. Comprendía que la belleza del arte y la profundidad de la filosofía eran el terciopelo que cubría un puño de hierro. Vivir en la Florencia de Lorenzo el Magnífico era tomar una clase magistral diaria sobre cómo el poder real a menudo opera en las sombras, envuelto en el manto de la legitimidad y la magnificencia. Fue aquí donde aprendió que la política es, ante todo, el arte de gestionar las apariencias. La muerte de Lorenzo el Magnífico en 1492 fue el primer temblor que anunció el terremoto. Su sucesor, Piero, carecía de la astucia y el carisma de su padre. El puño de hierro se había oxidado y el guante de terciopelo se había desgastado.
El delicado equilibrio de poder que Lorenzo había mantenido durante décadas comenzó a tambalearse, y en el vacío de liderazgo, una nueva voz se alzó, una voz que no prometía belleza, sino fuego y azufre. Era la voz de Girolamo Savonarola, un fraile dominico del convento de San Marcos. Savonarola era la antítesis de la Florencia medicea. Era un hombre austero, de mirada febril y verbo apocalíptico. Desde el púlpito tronaba contra la corrupción de la Iglesia, la depravación de la élite y el paganismo del arte renacentista. Sus sermones no eran teología, eran acontecimientos políticos. Miles de florentinos, desde artesanos hasta nobles, acudían a escucharlo, hipnotizados por sus profecías sobre la ira de Dios y la inminente purga de Italia. Predijo la llegada de un nuevo Ciro que castigaría a la península por sus pecados, y cuando el rey Carlos V de Francia invadió Italia en 1494, su profecía pareció cumplirse. La credibilidad de Savonarola se disparó, se convirtió en la conciencia de Florencia, en un profeta armado con la palabra. Maquiavelo, un joven de 25 años, observaba este fenómeno con una mezcla de fascinación y escepticismo. No veía a un enviado de Dios, sino a un maestro de la manipulación de las masas. Veía cómo el miedo y la esperanza religiosa podían ser herramientas políticas más poderosas que cualquier ejército. Fue testigo directo de cómo la popularidad de Savonarola se convirtió en un tsunami que arrasó con el poder de los Médici. Piero, incapaz de gestionar la crisis de la invasión francesa, fue declarado un traidor. Una turba enfurecida saqueó el palacio de los Médici en la Vía Larga. La familia que había gobernado Florencia durante 60 años fue expulsada, huyendo para salvar la vida. Maquiavelo vio con sus propios ojos la rapidez con la que puede caer un poder que parecía eterno. Fue una lección inolvidable sobre la fortuna, esa fuerza caprichosa e impredecible que eleva a los hombres un día y los destruye al siguiente. Con los Médici fuera, Savonarola se convirtió en el gobernante de facto de Florencia. Instauró una república teocrática, con Cristo proclamado como único rey de Florencia. Su influencia llegó a un clímax fanático con la Hoguera de las Vanidades, en 1497. En la Piazza de la Signoria, el corazón político de la ciudad, sus seguidores amontonaron y quemaron miles de objetos considerados pecaminosos: libros paganos, cosméticos, ropas lujosas, instrumentos musicales e incluso obras de arte de valor incalculable. Fue un espectáculo de puritanismo militante, un intento de purgar el alma de la ciudad a través del fuego. Maquiavelo presenció esta orgía de destrucción y comprendió el peligro del idealismo desatado, de la virtud convertida en tiranía. Pero el poder de Savonarola, basado enteramente en su autoridad moral y en el favor popular, era tan espectacular como frágil. Sus ataques al Papa Alejandro VI, el infame Rodrigo Borgia, le granjearon la excomunión. La economía de Florencia sufría, y el pueblo, siempre voluble, comenzaba a cansarse de su austeridad. El profeta que había unido a la ciudad con sus sermones ahora la dividía. ¿Qué aprende un joven de mente afilada al ver cómo el carisma se desvanece? Aprende que el amor del pueblo es tan inconstante como el viento. Aprende que un líder que depende únicamente de la buena voluntad de la gente está construyendo su casa sobre la arena. La lección final y más brutal llegó el 23 de mayo de 1498. Girolamo Savonarola, el hombre que había desafiado a papas y príncipes, fue arrestado, torturado y condenado por herejía. En la misma Piazza de la Signoria donde había celebrado su Hoguera de las Vanidades se erigió una horca y una pira. La misma multitud que lo había aclamado como un santo ahora aullaba pidiendo su sangre. Maquiavelo estaba allí, entre la muchedumbre. Vio cómo el cuerpo del fraile y dos de sus discípulos eran colgados y luego quemados. Vio cómo sus cenizas eran arrojadas al río Arno para que ningún seguidor pudiera recogerlas como reliquias. En esa plaza, bajo el humo de la carne quemada del profeta, Maquiavelo recibió la lección más importante de su vida, una que formaría el núcleo de su pensamiento político futuro. Un profeta desarmado está condenado al fracaso. La autoridad moral, sin el respaldo de la fuerza, es impotente ante la cruda realidad del poder. La caída de Savonarola creó un nuevo vacío de poder, pero esta vez la ciudad optó por una república más secular y pragmática. Se purgaron las instituciones de los seguidores del fraile y se buscaron hombres nuevos,
no contaminados por las facciones del pasado. Fue en este momento, en medio de los escombros del régimen teocrático, cuando Nicolás Maquiavelo, a los 29 años, vio su oportunidad. A pesar de su juventud y su relativa oscuridad, su intelecto y su conocimiento de los clásicos no habían pasado desapercibidos. Gracias a la influencia de algunos protectores en el nuevo gobierno, consiguió un puesto que cambiaría su vida y, a la larga, la historia del pensamiento político. En junio de 1498 fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería de la República Florentina. No era un cargo meramente administrativo. Era el corazón neurálgico del Estado. La Segunda Cancillería se encargaba de la administración de los territorios de Florencia y, crucialmente, de los asuntos de guerra. Poco después, también fue nombrado secretario de los 10 de la guerra, el comité responsable de la política exterior y la diplomacia. De la noche a la mañana, el observador se convirtió en actor. El estudioso de la historia romana se encontró en la posición de tener que hacer historia. Sus responsabilidades eran inmensas. Redactaba correspondencia oficial, preparaba informes para los órganos de gobierno, supervisaba operaciones militares y, lo más importante, se convirtió en el enviado diplomático de Florencia. El hombre que había pasado su juventud leyendo sobre el poder ahora sería enviado a negociar cara a cara con las figuras más poderosas y despiadadas de su tiempo: el rey de Francia, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el Papa. Y sobre todo, conocería al hombre que se convertiría en la encarnación de su futuro príncipe, César Borgia. La educación teórica de Maquiavelo había terminado. Su aprendizaje práctico, en el despiadado tablero de ajedrez de la política italiana, estaba a punto de comenzar. El laboratorio de Florencia, con sus glorias, sus fuegos y sus profetas caídos, había forjado la lente a través de la cual vería el mundo. Ahora estaba listo para analizarlo. Parte 2. Misiones diplomáticas. El cargo de secretario no era un escritorio polvoriento en un rincón tranquilo de la Signoria. Era un billete de primera fila para el teatro más sangriento y fascinante de Europa: la política del Renacimiento. Durante 14 años, Nicolás Maquiavelo no sería un teórico, sino un hombre en perpetuo movimiento. Un mensajero a caballo cabalgando por los caminos embarrados y peligrosos de Italia y más allá. Su mente, ya afilada por el estudio de los clásicos y la observación de la caída de profetas, se convertiría ahora en una navaja, pulida por el roce constante con el poder en su estado más puro y brutal. Su primera gran lección llegaría al cruzar los Alpes, en la corte del rey de Francia, Luis XII. Para un florentino, llegar a la corte francesa era como pasar de un taller de artesanos a una inmensa fábrica de guerra. Florencia era rica, culta y brillante, pero políticamente era una barca de remos en un océano de galeones. Francia era un galeón. Maquiavelo fue enviado en varias misiones para negociar el apoyo francés en la interminable y humillante guerra de Florencia para reconquistar la rebelde ciudad de Pisa. Allí, en los opulentos salones del poder real, fue tratado con una condescendencia apenas disimulada. Para los franceses, Florencia era una bolsa de dinero, no un aliado respetable. Un cardenal francés le espetó una frase que se le clavó como un dardo: los italianos no entienden de la guerra. Maquiavelo, con su orgullo herido, le replicó que los franceses no entienden de política, pero en el fondo sabía que el cardenal tenía razón en un aspecto fundamental. Lo que Maquiavelo observó en Francia fue la anatomía de un Estado moderno. Vio a un rey, Luis XII, cuya autoridad no era constantemente desafiada por familias rivales o ciudades rebeldes. Vio un reino unificado, una entidad política con una columna vertebral de hierro, y lo más importante, vio un ejército nacional. El rey de Francia no dependía de mercenarios, de esos capitanes de fortuna, los condottieri, que eran la plaga de Italia. No tenía que alquilar la lealtad de lobos a sueldo que hoy luchaban por ti y mañana te traicionaban si el enemigo pagaba más. Luis XII tenía un ejército propio, leal a la corona, financiado por un sistema fiscal centralizado. Esta era la fuente de su poder. Esta era la razón por la que Francia podía tratar a las orgullosas pero divididas ciudades-estado italianas como peones en su tablero. Cada día en la corte francesa era una dolorosa lección sobre la debilidad de su patria. Italia, la cuna de la civilización, era un mosaico fragmentado, un campo de batalla para las ambiciones de Francia y España. Mientras los príncipes italianos se apuñalaban por la espalda por el control de una pequeña ciudad, los reyes del norte pensaban en términos de continentes. Maquiavelo regresó a Florencia con una convicción que se convertiría en una obsesión. La salvación de Italia, y de Florencia en particular, pasaba por dos cosas:
Primero, la creación de una milicia ciudadana, un ejército del pueblo que reemplazara a los traicioneros mercenarios. Y segundo, la necesidad de un líder, un príncipe, con la visión y la audacia para unificar el país y expulsar a los bárbaros. La primera idea intentaría ponerla en práctica. La segunda encontraría su modelo no en un rey legítimo, sino en un cometa sangriento que estaba a punto de incendiar el corazón de Italia. Su nombre era César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, conocido como el Duque Valentino. Era un hombre que desafiaba toda categorización. Había sido nombrado cardenal en su adolescencia, pero renunció al capelo púrpura, convirtiéndose en el primer hombre de la historia en hacerlo, para ceñirse la espada. Era la encarnación viviente de la ambición desatada, un hombre que utilizaba el tesoro del papado y los ejércitos de Francia para labrarse un reino propio en la región de la Romaña, en el centro de Italia. Era famoso por su inteligencia, su encanto, su crueldad glacial y su absoluta falta de escrúpulos. Era un torbellino de energía y violencia, y Florencia, aterrorizada y fascinada, envió a su mejor observador para tratar con él, Nicolás Maquiavelo. Se encontraron varias veces, en misiones que eran un tenso baile de diplomacia y amenaza. Maquiavelo, el secretario de una república mercantil, se encontró cara a cara con el nuevo tipo de príncipe, el hombre que no había heredado el poder, sino que lo estaba forjando con sus propias manos, con fuego y sangre. No se dejó intimidar, observaba, escuchaba, analizaba. En sus despachos a Florencia describía a Borgia con una precisión clínica, anotaba su increíble velocidad para tomar decisiones, su capacidad para inspirar tanto lealtad como terror, su secretismo impenetrable. Borgia no malgastaba el tiempo en debates, actuaba, y sus acciones eran lecciones magistrales de realpolitik. Maquiavelo fue testigo directo del genio maquiavélico de Borgia. Vio cómo el duque conquistaba una ciudad y para pacificarla nombraba a un gobernador de mano dura, Ramiro de Lorca, para que llevara a cabo todas las medidas impopulares: ejecuciones, confiscaciones, impuestos. Una vez que de Lorca se había ganado el odio de todo el pueblo, restaurando el orden a un precio terrible, Borgia lo hizo arrestar. Una mañana, los habitantes de la ciudad de Cesena se despertaron y encontraron en la plaza principal el cuerpo de Ramiro de Lorca partido en dos, con un hacha ensangrentada al lado. Con un solo acto de crueldad espectacular, Borgia se distanciaba de la opresión, se ganaba el favor del pueblo y enviaba un mensaje aterrador a todos sus subordinados sobre lo que les esperaba si le fallaban. Maquiavelo tomó nota. A veces, la crueldad bien empleada es una herramienta necesaria. Pero la lección definitiva, el evento que se grabaría a fuego en su mente y que se convertiría en un capítulo central de El Príncipe, fue la traición de Sinigalia. Varios de los capitanes mercenarios de Borgia, creyéndose más astutos que él, conspiraron para traicionarlo. Eran hombres peligrosos, asesinos profesionales. Borgia, al enterarse de la conspiración, hizo algo extraordinario. En lugar de atacarlos, fingió perdonarlos, los colmó de regalos y promesas, y los invitó a la ciudad de Sinigalia para celebrar su reconciliación. Maquiavelo estaba allí, enviado por Florencia, y observó el drama desarrollarse con el aliento contenido. Los capitanes traidores entraron en Sinigalia confiados, dejando a sus tropas fuera de la ciudad. Borgia los recibió con sonrisas y abrazos, conduciéndolos al interior de un palacio. En el momento en que cruzaron el umbral, la puerta se cerró. Las tropas de Borgia, que habían entrado en la ciudad por otra parte, rodearon el edificio. Los capitanes estaban atrapados. Maquiavelo, que esperaba fuera, escuchó el breve tumulto. Más tarde, César Borgia salió, sereno, y le explicó con calma que se había librado de sus enemigos. Esa misma noche, los principales conspiradores fueron estrangulados. Maquiavelo quedó conmocionado, no por la violencia, sino por la perfección del engaño. Borgia había utilizado las propias debilidades de sus enemigos, su codicia y su arrogancia, para llevarlos a su destrucción. No había dejado nada al azar. Había demostrado que en la política la astucia del zorro es tan importante como la fuerza del león. César Borgia no era simplemente un tirano, era un artista del poder. Sus misiones diplomáticas no se limitaron a Francia y a la estela de César Borgia. Lo llevaron a Roma, el centro de la cristiandad y un nido de víboras políticas. Allí vio de cerca el poder del papado, una institución única que blandía tanto la espada espiritual de la excomunión como la espada temporal de sus ejércitos. Vio cómo el Papa Julio II, el Papa guerrero, sucesor de Alejandro VI,
Se ponía él mismo la armadura para dirigir a sus tropas en la batalla. Entendió que la religión, en manos de un líder hábil, era una formidable herramienta de poder terrenal, y fue en Roma donde presenció el dramático colapso de su príncipe modelo. El poder de César Borgia, tan brillantemente construido, tenía un único punto débil: dependía enteramente de su padre, el Papa. En 1503, Alejandro VI murió repentinamente, probablemente de malaria. En un instante, la suerte de César cambió. La fuente de su dinero y su legitimidad se secó. Sus enemigos se alzaron contra él. El nuevo Papa, Julio II, un enemigo acérrimo de los Borgia, lo despojó de sus tierras y lo arrestó. El hombre que había sido el terror de Italia terminó sus días como un mercenario al servicio de un pequeño reino en España, muriendo en una escaramuza sin importancia. Para Maquiavelo, la caída de Borgia fue una revelación tan profunda como lo había sido su ascenso. Demostraba que la habilidad, la audacia, la crueldad calculada, todo lo que él llamaba virtud, no era suficiente. Un gobernante también debía enfrentarse a la fortuna, a la suerte, al azar, a las circunstancias impredecibles de la vida, como la muerte inesperada de un padre. La fortuna, escribió más tarde, es como un río embravecido que inunda los campos. Un hombre de virtud no puede detener el río, pero puede construir diques y canales para prepararse para la inundación y dirigir su fuerza. César Borgia había construido un magnífico palacio, pero lo había hecho en la orilla del río, y cuando la riada llegó, se lo llevó por delante. Su última gran misión lo llevó a la corte del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I, y allí encontró el perfecto contraste con César Borgia. Maximiliano tenía el título más grandioso de Europa, pero era un hombre indeciso, siempre falto de dinero y de autoridad real sobre sus vasallos. Anunciaba grandes planes y luego los abandonaba. Era un hombre que carecía por completo de virtud. Su poder era una ilusión, un cascarón vacío. Maquiavelo escribió sobre él con desdén, concluyendo que era tan crédulo que cualquiera podía engañarlo, pero tan inconstante que nunca mantenía sus promesas. La lección era clara: un título no es nada sin el poder real para respaldarlo. La apariencia de fuerza sin la sustancia de la virtud es inútil. 14 años de viajes. 14 años de observar a reyes, papas, emperadores y usurpadores. Maquiavelo había regresado de cada misión con la mente más clara, con sus teorías pulidas por la dura piedra de la realidad. Había visto la fuerza de un Estado unido en Francia. Había sido testigo de la audacia y la crueldad necesarias para crear un Estado de la nada en César Borgia. Había comprendido el papel impredecible de la fortuna en la caída de ese mismo hombre, y había visto la impotencia de un poder que es solo de nombre en el emperador Maximiliano. La República Florentina había enviado a un secretario y, sin saberlo, había creado a un científico político. Su aprendizaje había terminado. Estaba en posesión de un conocimiento terrible y peligroso sobre la verdadera naturaleza del poder. Solo le faltaba la oportunidad o la desgracia de ponerlo por escrito. Parte 3. La caída y el exilio. Durante 14 años, Nicolás Maquiavelo había sido los ojos y los oídos de la República Florentina. Había navegado las corrientes traicioneras de la política europea. Había mirado al abismo en los ojos de César Borgia y había regresado para contarlo. Su mayor logro, la encarnación de su obsesión por un poder militar fiable, fue la creación de la milicia florentina, un ejército de ciudadanos que reemplazaba a los inestables mercenarios. Era su gran proyecto, la respuesta a la debilidad de Italia, y fue precisamente este proyecto el que se convertiría en el instrumento de su caída. En 1512, la fortuna, ese río embravecido del que tanto escribiría, se desbordó con una furia apocalíptica. La Liga Santa, una alianza forjada por el Papa Julio II para expulsar a los franceses de Italia, se volvió contra Florencia, la última aliada de Francia en la península. Un ejército español, considerado el más letal de Europa, descendió sobre la Toscana. Se detuvieron ante la pequeña ciudad de Prato, a pocos kilómetros de Florencia, y exigieron su rendición. La defensa de Prato fue encomendada a la milicia ciudadana de Maquiavelo. Era su prueba de fuego, y fracasó estrepitosamente. Los veteranos tercios españoles, endurecidos en 1000 batallas, masacraron a los inexpertos ciudadanos soldados. El saqueo de Prato fue una carnicería, un acto de terror calculado para quebrar la voluntad de Florencia. Y funcionó.
El pánico se apoderó de la ciudad. El gobierno republicano, liderado por el gonfaloniero vitalicio Piero Soderini, se desmoronó. La columna vertebral de la República se partió. En el caos, los partidarios de los Médici vieron su oportunidad. Con el respaldo de las bayonetas españolas, los hijos de Lorenzo el Magnífico regresaron a Florencia, no como ciudadanos, sino como amos. Después de 18 años de exilio, el poder volvía a las manos de la familia que Maquiavelo había visto ser expulsada en su juventud. Para la ciudad era un cambio de régimen. Para Nicolás Maquiavelo era el fin del mundo. La purga fue inmediata y despiadada. El 17 de noviembre de 1512, una fría carta oficial le comunicó su destitución de todos sus cargos. 14 años de servicio, de viajes peligrosos, de negociaciones al filo de la navaja, borrados de un plumazo. Se le prohibió la entrada al Palazzo de la Signoria, el edificio que había sido el centro de su universo. El hombre que conocía todos los secretos de Estado era ahora un paria, un fantasma en su propia ciudad. Pero la desgracia no había hecho más que empezar. El poder recién adquirido es siempre paranoico. En febrero de 1513 se descubrió una conspiración fallida contra los Médici. El nombre de Maquiavelo, aunque probablemente inocente, apareció en una lista encontrada en poder de uno de los conspiradores. Fue suficiente. En mitad de la noche fue arrestado y conducido a la prisión del Bargello. El hombre que había analizado el poder desde fuera ahora sentiría su peso en su propia carne. La acusación era traición. El método para obtener una confesión era la tortura. Fue sometido al estrapado, un método brutal en el que las manos del prisionero son atadas a la espalda y luego es izado en el aire por las muñecas mediante una polea. El peso del cuerpo disloca los hombros causando un dolor atroz. Lo dejaron caer y lo izaron repetidamente. Le preguntaron por los nombres de sus cómplices, por los detalles de la conspiración, pero Maquiavelo, el analista del miedo y la crueldad, demostró tener una voluntad de hierro. Soportó la tortura sin confesar, por la simple razón de que no tenía nada que confesar. Su cuerpo estaba roto, pero su espíritu, forjado en la observación de hombres como Borgia, permaneció intacto. Había aprendido que el dolor es temporal y que la dignidad, una vez perdida, no se recupera. Desde la oscuridad de su celda escribió sonetos, bromeando sobre el ruido de sus propias cadenas y sobre los gritos de los otros prisioneros. Era la máscara de un hombre que se negaba a mostrar debilidad, que usaba el intelecto como un escudo contra el dolor físico y la humillación. Su resistencia, o quizás la falta de pruebas, finalmente le salvó la vida. La elección de un nuevo papa, el florentino Giovanni de Medici, que tomó el nombre de León X, trajo consigo una amnistía general. Maquiavelo fue liberado. Estaba vivo, pero su vida, tal y como la conocía, había terminado. Liberado de la prisión, pero no de la sospecha, fue desterrado de la ciudad. Se le ordenó retirarse a su modesta propiedad familiar en Sant'Andrea in Percusina, en el pequeño pueblo de San Castiano, en las colinas que rodean Florencia. Para un hombre cuya esencia era la acción, la política, el pulso vibrante de la ciudad, el exilio en el campo era una sentencia de muerte en vida. El hombre que había dialogado con reyes y emperadores ahora se veía reducido a la compañía de leñadores y granjeros. El cambio fue brutal. Una caída vertiginosa desde las alturas del poder a la insignificancia más absoluta. Es en este abismo de desesperación donde tenemos la visión más íntima y conmovedora del hombre detrás del mito. Nos llega a través de una carta, quizás la más famosa del Renacimiento italiano, que escribió a su amigo Francesco Vettori, un diplomático que aún servía a los Médici. En ella, Maquiavelo describe su nueva rutina con una mezcla de autoironía y profunda melancolía. Se levanta con el sol, supervisa el trabajo de sus leñadores, con quienes discute y se pelea constantemente por unos pocos céntimos. Luego se va a una posada al borde del camino con un libro bajo el brazo, un Dante o un Petrarca. Allí juega a las cartas con el posadero, un carnicero y un molinero. Pasa el resto del día envileciéndose, como él dice, en esta compañía vulgar, discutiendo sobre trivialidades, cubierto de polvo y barro. Es el retrato de un hombre que se siente enterrado en vida, cuya mente brillante se está oxidando en la inacción y la mediocridad. Pero entonces, en la misma carta, describe cómo llega la noche, y con la noche llega la transformación. Al regresar a casa, entra en su estudio, pero antes, en el umbral, se quita la ropa de campesino, llena de fango y lodo, y se viste con sus mejores galas, ropas de corte real y pontificia. No es un acto de vanidad,
es un ritual de purificación, un acto simbólico para dejar atrás la miseria del día y prepararse para la única compañía que ahora considera digna, la de los grandes hombres de la antigüedad. Vestido de esta manera, escribe: «Entro en las antiguas cortes de los hombres antiguos, donde, recibido por ellos con amabilidad, me alimento de esa comida que es solo mía y para la que nací». En la quietud de su estudio, a la luz de una vela, Maquiavelo no leía, dialogaba. Les preguntaba a los historiadores y filósofos romanos sobre las causas de su grandeza y su decadencia. Les pedía consejo. Durante 4 horas se sumergía tan profundamente en este mundo que olvidaba toda su angustia, no temía a la pobreza, ni siquiera a la muerte. Se sentía su igual, y de estas conversaciones nocturnas, de este destilado de 14 años de experiencia práctica y de toda una vida de estudio, nació algo. Y como Dante dice que no hay ciencia si no se retiene lo que se ha aprendido, escribe a Vettori: «He anotado lo que he atesorado de su conversación y he compuesto un pequeño opúsculo, De Principatibus, sobre los principados». Acababa de nacer el príncipe. En el invierno de 1513, en la más profunda de sus desgracias, Maquiavelo escribió en unas pocas semanas la obra que lo haría inmortal y infame. Pero, ¿cuál era su propósito? La carta a Vettori nos da la primera clave. Era un intento desesperado por volver al juego. Era una tarjeta de visita, un currículum vitae dirigido a los nuevos señores de Florencia, los Médici. El libro estaba dedicado a ellos. El mensaje implícito era claro: «He sido destituido, torturado y exiliado por vosotros, pero entiendo la naturaleza del poder mejor que nadie. Sé cómo se adquieren los estados, y lo que es más importante, cómo se conservan. Soy útil. Mi conocimiento es un arma que podéis usar». Quería un trabajo, por humilde que fuera. Quería volver al servicio del Estado, porque fuera de él sentía que no era nada. Pero reducir el príncipe a una mera solicitud de empleo sería un error. El libro es mucho más que eso. Es el manifiesto de un patriota herido. Maquiavelo no escribía en el vacío. Escribía mientras Italia era desgarrada por potencias extranjeras. El tratado es un análisis clínico, casi quirúrgico, del poder. Maquiavelo utiliza el bisturí de hielo de su intelecto para diseccionar el cuerpo político, para mostrar sus tendones, sus nervios y su corazón. Y al hacerlo, separa la política de la moralidad tradicional y la teología. Los príncipes de los manuales anteriores debían ser piadosos, justos y misericordiosos. El príncipe de Maquiavelo debe ser lo que las circunstancias requieran. Debe aprender a no ser bueno. Debe saber ser un zorro para reconocer las trampas y un león para asustar a los lobos. Debe entender que es más seguro ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas. No estaba escribiendo un manual para tiranos, no estaba abogando por la crueldad. Estaba argumentando que el objetivo final de un príncipe, la estabilidad, la seguridad y la gloria del Estado, es tan importante que justifica medios que serían condenables en un ciudadano privado. La violencia, la mentira, la traición no son buenas en sí mismas, pero pueden ser herramientas necesarias en la caja de herramientas de un gobernante, especialmente de un príncipe nuevo que, como su modelo César Borgia, tiene que crear un Estado a partir del caos. Y el libro culmina en su capítulo final con una apasionada llamada a las armas. Después de 25 capítulos de análisis frío y pragmático, la máscara de científico político se cae para revelar el rostro de un patriota italiano. Exhorta a un nuevo príncipe, un líder de la casa de los Médici, a tomar las armas, a unir a la nación y a liberar a Italia de la dominación bárbara de franceses y españoles. Es un grito de angustia y de esperanza, la súplica de un hombre que ha visto la debilidad de su patria y cree haber encontrado la cura, por amarga que sea. El exilio, que había comenzado como una sentencia de muerte, se había convertido en el crisol de su genio. De la oscuridad de la tortura y la humillación del campo, Nicolás Maquiavelo había emergido no como un secretario, sino como el primer pensador político de la era moderna, sosteniendo en sus manos un pequeño libro que era, a la vez, una llave, una daga y un espejo. Parte 4. Otras obras maestras. El pequeño opúsculo, El Príncipe, fue una bomba de tiempo lanzada desde la oscuridad del exilio. Pero en su momento no explotó. Apenas produjo un silbido ahogado. Los Médici, a quienes iba dedicado, lo recibieron con fría indiferencia. Tal vez lo leyeron, tal vez no.
No vieron en él la clave para la unificación de Italia, sino la desesperada solicitud de empleo de un funcionario caído en desgracia. No le ofrecieron ningún cargo. La llave que Maquiavelo había forjado con su propia alma no abría ninguna puerta. El exilio continuó, y con él, la humillación de la inacción. En este punto, un hombre menor se habría rendido a la amargura. Habría abandonado la escritura, maldiciendo a los príncipes ingratos que no sabían reconocer el genio. Pero Maquiavelo no era un hombre menor. Su diálogo nocturno con los antiguos no era un truco para impresionar a los Médici, era su verdadera vocación, el alimento de su espíritu. Si los príncipes del presente no querían escucharle, entonces escribiría para los príncipes del futuro, para las repúblicas del mañana, para la posteridad. Liberado de la necesidad inmediata de adular a un señor, su mente se expandió para abordar las cuestiones más profundas del poder, la libertad y la historia. Es en este periodo, en el silencio de San Castiano, donde nace el verdadero Maquiavelo, el pensador que va mucho más allá del cinismo pragmático de El Príncipe. Si El Príncipe es un manual de primeros auxilios para un Estado al borde del colapso, su siguiente gran obra, Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, es un tratado de anatomía completo para un cuerpo político sano. Es su obra más extensa, más reflexiva, y en muchos sentidos, la más sincera. Aquí, Maquiavelo se quita la máscara de consejero de autócratas y revela su verdadero corazón, el de un republicano convencido. El libro es un largo y serpenteante comentario sobre los primeros 10 libros de la historia de Roma escritos por Tito Livio. Pero no es un mero ejercicio académico. Es un intento de resucitar el espíritu de la República Romana, de destilar sus secretos para que la Italia de su tiempo pudiera aprender de ellos. En los discursos, Maquiavelo argumenta con una fuerza arrolladora que las repúblicas son inherentemente superiores a los principados. Son más estables, más longevas y más capaces de alcanzar la grandeza. ¿Por qué? La respuesta que ofrece es revolucionaria y va en contra de todo el pensamiento político de su época. Mientras que otros veían el conflicto social como una enfermedad del Estado, Maquiavelo lo veía como la fuente de su salud. Argumentaba que la grandeza de Roma no se debió a la armonía, sino a la tensión constante entre los nobles, los patricios, y el pueblo, los plebeyos. Este conflicto, canalizado a través de las instituciones, obligaba a ambas partes a ceder, a crear leyes que beneficiaran al conjunto de la sociedad, y no solo a una facción. La lucha por la libertad, el choque de ambiciones, era el motor que mantenía a la República fuerte y evitaba que cayera en la tiranía de uno solo o en la anarquía de muchos. Aquí introduce un concepto fundamental, la virtud cívica. Si en El Príncipe la virtud era la cualidad de un solo individuo audaz, en los discursos es una cualidad colectiva, una virtud que debe residir en el conjunto de los ciudadanos. Una república solo puede sobrevivir si sus ciudadanos están dispuestos a poner el bien común por encima de su interés personal, si son disciplinados, valientes y están dispuestos a sacrificarse por la patria. Vio en la antigua religión romana una herramienta cívica formidable, una que inculcaba el respeto por los juramentos, el temor a los dioses y el amor a la patria, creando así ciudadanos virtuosos. Criticaba al cristianismo de su tiempo no por sus dogmas, sino por haber, según él, debilitado el espíritu cívico, predicando la humildad y el más allá en lugar de la gloria terrenal y el servicio al Estado. Los discursos son una obra de una profundidad asombrosa, un diálogo a través de los siglos en el que Maquiavelo utiliza la historia de Roma como un espejo para mostrar a Italia sus propias enfermedades, su desunión, su corrupción y su dependencia de fuerzas extranjeras. Es el testamento político de un hombre que creía apasionadamente en la libertad, pero que era lo suficientemente realista como para entender que la libertad no es un don, sino una construcción frágil que requiere leyes fuertes, instituciones sólidas y, sobre todo, ciudadanos virtuosos dispuestos a defenderla. Pero una república de ciudadanos virtuosos es inútil si no puede defenderse. Esta convicción, nacida de la humillante derrota de su milicia en Prato, lo llevó a escribir su único tratado publicado en vida, Del arte de la guerra. Esta obra no es solo un complemento a su pensamiento político, es una obsesión personal, la expiación intelectual de su mayor fracaso práctico. El libro está escrito como un diálogo socrático.
ambientado en los jardines de la familia Rucellai en Florencia, donde Maquiavelo se reunía con otros intelectuales. En él vierte todo su desprecio por el sistema militar que, en su opinión, había llevado a Italia a la ruina, los mercenarios. Para Maquiavelo, los ejércitos de Condottieri no eran simplemente ineficaces, eran un cáncer que devoraba el cuerpo político italiano. Argumentaba que un soldado que lucha solo por dinero no tiene ningún interés en terminar una guerra rápidamente. Su interés es prolongarla para seguir cobrando. No tiene lealtad, luchará por quien le pague más y no dudará en cambiar de bando en mitad de una batalla. Y lo peor de todo, un capitán mercenario exitoso es una amenaza constante para el propio Estado que lo emplea, pues siempre puede usar su ejército para convertirse en su tirano. Los mercenarios, concluía, habían hecho que los italianos olvidaran cómo luchar, convirtiéndolos en víctimas pasivas de los ejércitos nacionales de Francia y España. La solución, una vez más, la encontró en Roma. Abogaba apasionadamente por el abandono total de los mercenarios y la creación de un ejército de ciudadanos. Una milicia basada en el servicio militar obligatorio. Un hombre que lucha por su propia tierra, por su familia y por su libertad, argumentaba. Luchará con una ferocidad y una lealtad que el dinero nunca podrá comprar. Del arte de la guerra es un manual sorprendentemente detallado. Maquiavelo discute sobre la mejor manera de reclutar y entrenar a las tropas, sobre las formaciones de batalla, la importancia de la infantería sobre la caballería, el uso de la artillería y las tácticas de asedio. Su objetivo era recrear la legión romana en los campos de la Toscana. Aunque muchas de sus ideas tácticas ya eran algo anticuadas para la guerra del siglo XVI, el principio fundamental de su obra, que la defensa del Estado es un deber de sus ciudadanos y no un negocio para profesionales, era revolucionario y sentaría las bases del pensamiento militar moderno. Sin embargo, el intelecto de Maquiavelo no se limitaba a la fría y seria disección del poder y la guerra. En su exilio, el hombre que analizaba las causas de la caída de los imperios también encontró tiempo para escribir una de las comedias más brillantes y cínicas del Renacimiento, La Mandrágora. Pasar de los discursos a la mandrágora es como salir de una austera catedral y entrar en un burdel bullicioso. Y sin embargo, ambas obras fueron creadas por la misma mente y reflejan, en diferentes registros, la misma visión descarnada de la naturaleza humana. La Mandrágora es una obra maestra de la intriga y el humor negro. La trama es simple y amoral. El joven y rico Calímaco está desesperadamente enamorado de Lucrecia, la bellísima y virtuosísima esposa del viejo y necio Doctor Nicia. Para conseguir acostarse con ella, Calímaco contrata a Ligurio, un parásito y maestro del engaño. Ligurio orquesta una farsa magistral. Convencen al Doctor Nicia, que anhela tener un heredero, de que la única cura para la supuesta esterilidad de su esposa es que beba una poción hecha de mandrágora. Pero le advierten que la poción tiene un efecto secundario mortal. El primer hombre que se acueste con ella después de que la tome, morirá. La solución, le proponen, es encontrar a un joven incauto en la calle y obligarlo a yacer con ella primero, absorbiendo así el veneno. El necio Nicia acepta el plan. Por supuesto, el joven incauto será Calímaco disfrazado. Para convencer a la virtuosa Lucrecia, sobornan a su confesor, el corrupto Fray Timoteo, quien utiliza argumentos teológicos retorcidos para persuadirla de que cometer adulterio es, en este caso, la voluntad de Dios. La comedia es un reflejo perfecto del pensamiento político de Maquiavelo, pero aplicado a la esfera doméstica. Ligurio es el príncipe en miniatura, un estratega brillante que no tiene escrúpulos y que manipula las debilidades y los deseos de todos los demás para alcanzar su objetivo. El fin, que Calímaco se acueste con Lucrecia, justifica todos los medios: el engaño, la manipulación de la religión, la explotación de la estupidez. La obra pinta un retrato devastador de la sociedad. Todos los personajes actúan movidos por un egoísmo fundamental. Calímaco por la lujuria, Nicia por la vanidad y el deseo de un heredero, Fray Timoteo por la codicia. Incluso la virtuosa Lucrecia, una vez que descubre el engaño, decide que le gusta la situación y acepta a Calímaco como amante permanente. No hay héroes, no hay verdadera virtud. Solo hay un mundo de depredadores y presas, de astutos y necios. La Mandrágora demuestra que Maquiavelo entendía que las mismas reglas brutales que gobernaban los palacios de los príncipes también operaban en las alcobas de los ciudadanos comunes. La naturaleza humana, en su visión, era consistentemente falible, egoísta y corruptible, ya fuera en la política o en el amor. Los discursos del arte de la guerra, La Mandrágora.
Estas obras, nacidas en el amargo exilio, revelan la verdadera dimensión de Nicolás Maquiavelo. No era simplemente el susurrador de tiranos que la posteridad caricaturizaría. Era un profundo teórico republicano, un apasionado reformador militar y un satírico mordaz de las costumbres humanas. Juntas, estas obras demuestran que su pensamiento no era contradictorio, sino multifacético. Ya fuera analizando la grandeza de Roma, planificando la defensa de Florencia o riéndose de la estupidez humana en un escenario, su objetivo era siempre el mismo: arrancar el velo de la idealización y la moralidad hipócrita para observar la realidad tal y como es, en toda su brutal y a veces cómica verdad. Parte 5. Últimos años y el legado inmortal. Los años en San Castiano pasaron lentamente, marcados por el ritmo de las cosechas y las estaciones. Maquiavelo, el hombre de acción, se había convertido en un hombre de letras por necesidad, no por elección. Sus grandes obras, los discursos, del arte de la guerra y la brillante comedia La Mandrágora le ganaron una reputación en los círculos intelectuales de Florencia. Era admirado como un escritor, como un historiador. Pero esto era un consuelo frío. Era como elogiar la técnica de natación de un hombre que se está ahogando. Él no quería ser un autor, quería ser un actor en el gran escenario de la política. Su conocimiento no era para ser guardado en bibliotecas, sino para ser aplicado en las cancillerías y en los campos de batalla. Finalmente, después de casi una década de exilio y silencio, una pequeña grieta de luz se abrió en su oscuridad. Los Médici, ahora firmemente establecidos en el poder, con un papa en Roma y un duque en Florencia, se sentían lo suficientemente seguros como para permitirse un gesto de magnanimidad hacia el antiguo secretario. A través del cardenal Giulio de Medici, futuro papa Clemente VII, le llegó un encargo oficial: escribir la historia de Florencia. Era un reconocimiento, sin duda, un hueso arrojado a un perro fiel que había esperado demasiado tiempo en el frío, pero era el hueso de un historiador, no el cetro de un consejero. Le permitieron volver a la biblioteca, pero no a la sala del consejo. Maquiavelo aceptó. ¿Qué otra opción tenía? Se sumergió en la tarea con la meticulosidad de un cirujano y la pasión de un amante despechado. Sus historias florentinas no son una crónica servil para adular a sus patrones. Son una obra profundamente maquiavélica, un análisis implacable de las facciones, las conspiraciones y las debilidades que habían plagado a su amada ciudad durante siglos. Al escribir la historia de Florencia, estaba escribiendo el diagnóstico de su enfermedad crónica, la desunión. Mientras trabajaba en este proyecto, los Médici comenzaron a confiarle pequeñas misiones diplomáticas, tareas menores que eran una sombra pálida de sus antiguas responsabilidades. Era un regreso humillante, pero era un regreso. Parecía que, lentamente, estaba siendo readmitido en el círculo del poder. Y entonces, la fortuna, esa diosa caprichosa y cruel de la que tanto había escrito, decidió jugar su última y más irónica carta. En 1527, el mundo se vino abajo. Las tropas amotinadas del emperador Carlos V, sin paga y fuera de control, marcharon sobre Roma. Lo que siguió fue el saco de Roma, una orgía de violencia, pillaje y destrucción que conmocionó a toda la cristiandad. El Papa Clemente VII, el Médici que había sido patrón de Maquiavelo, se vio reducido a un prisionero impotente en su propio castillo. El poder de los Médici, que parecía tan absoluto, se hizo añicos en un instante. Al llegar la noticia a Florencia, el pueblo se levantó. Por tercera vez en la vida de Maquiavelo, los Médici fueron expulsados y la República fue restaurada. Para Maquiavelo, esto debería haber sido el momento de la redención. La República, el sistema de gobierno que él creía superior, por el que había trabajado durante 14 años, había vuelto. Tenía 58 años, pero sentía que su experiencia y su sabiduría eran más necesarias que nunca. Se apresuró a volver a Florencia, listo para ofrecer sus servicios, para ayudar a la nueva y frágil república a navegar las aguas peligrosas de la política italiana. Se presentó ante los nuevos líderes, ofreciendo su mente, su pluma, su vida entera al servicio de la libertad florentina, y entonces recibió el golpe final, la herida de la que ya no se recuperaría. El nuevo gobierno republicano lo miró con desconfianza. No vieron al leal servidor de la República de 1498. Vieron al hombre que había aceptado encargos de los Médici. Vieron al autor de El Príncipe, un libro que, aunque todavía no publicado, circulaba en manuscritos y era visto como un manual para tiranos. Vieron a un hombre contaminado, un oportunista que había intentado congraciarse con los enemigos de la libertad. Fue rechazado.
rechazado por la misma república a la que había dedicado la mayor parte de su vida y sus mejores obras. Fue la ironía más amarga imaginable. Tras ser purgado por los príncipes por ser un republicano, ahora era purgado por los republicanos por haber tratado con príncipes. Estaba políticamente solo, un hombre sin facción, sin hogar ideológico. Esta última decepción fue demasiado. El rechazo de su amada república le rompió el espíritu, y su cuerpo pronto lo siguió. Pocas semanas después, cayó enfermo. El 21 de junio de 1527, Nicolás Maquiavelo murió en su casa de Florencia, rodeado de su familia. Tenía 58 años. Murió sintiéndose un fracasado. En su lecho de muerte, no podía saber que su nombre resonaría a través de los siglos. No podía imaginar que sus libros, escritos en la desesperación del exilio, serían leídos por reyes, emperadores, revolucionarios y presidentes. Murió en la oscuridad, creyendo que su vida había sido un esfuerzo inútil, una nota a pie de página en la historia de una ciudad-estado italiana. Murió sin saber que su verdadero legado, su fama inmortal y su infamia eterna apenas estaban a punto de comenzar. 5 años después de su muerte, en 1532, El Príncipe fue publicado oficialmente, y el mundo no estaba preparado para ello. El libro se extendió por Europa como un reguero de pólvora, y con él la controversia. En una época dominada por la moral cristiana y los ideales humanistas, la obra de Maquiavelo era una bomba. Parecía arrancar la máscara de la hipocresía de la política y revelar un rostro monstruoso debajo. El hombre que había muerto en la oscuridad se convirtió de la noche a la mañana en una celebridad póstuma, pero una celebridad demoníaca. La reacción fue visceral. La Iglesia Católica, sintiendo un ataque directo a su autoridad moral sobre los príncipes, puso todas sus obras en el primer índice de libros prohibidos. Se le acusó de ser un maestro del mal, un susurrador de Satanás en el oído de los gobernantes. En la Inglaterra protestante, su nombre se convirtió en un arma de propaganda contra sus enemigos católicos. Los dramaturgos isabelinos crearon el personaje del Maquiavel, un villano de opereta que se deleitaba en el asesinato y la traición. El nombre Maquiavelo se desprendió del hombre de carne y hueso y se convirtió en un adjetivo: maquiavélico. Una palabra que desde entonces ha sido sinónimo de duplicidad, cinismo, amoralidad y una sed de poder sin escrúpulos. La frase «el fin justifica los medios», que él nunca escribió, se convirtió en su epitafio no oficial. El hombre complejo, el patriota republicano, el dramaturgo brillante, fue aplastado bajo el peso de una caricatura. Pero, ¿es esa la verdad? ¿Fue Nicolás Maquiavelo realmente un maestro del mal? ¿O fue algo mucho más radical y quizás más peligroso, un científico? Durante siglos, la filosofía política se había ocupado de cómo los estados deberían ser. Platón imaginó una república ideal gobernada por filósofos. Los pensadores cristianos describieron reinos basados en la justicia divina. Eran mundos imaginarios, utopías morales. Maquiavelo fue el primer pensador en romper radicalmente con esta tradición. No le interesaba cómo los hombres deberían vivir, le interesaba cómo vivían. No le importaba cómo los príncipes deberían gobernar en el cielo, le importaba cómo gobernaban y sobrevivían en la tierra. Fue el primer científico político, el primer analista que observó la política, no como una rama de la ética o la teología, sino como un campo de estudio en sí mismo, con sus propias reglas y sus propias leyes. Su método era empírico, observar los hechos, tanto de la historia antigua como de su propia experiencia, y extraer conclusiones, sin importar cuán incómodas fueran. Lo que descubrió fue que el poder tiene una lógica propia, una lógica que a menudo es brutal e indiferente a la moralidad convencional. No celebraba esta realidad, simplemente la describía. Él no enseñó a los príncipes a ser crueles y mentirosos. Observó que los príncipes exitosos, a lo largo de la historia, a menudo lo habían sido. Fue como un médico que describe la progresión de una enfermedad con fría precisión. No se acusa al médico de causar el cáncer, se le agradece por diagnosticarlo. El legado de Maquiavelo no es una invitación a la tiranía, es un desafío a la ingenuidad. Él no enseñó a los hombres a ser lobos, les enseñó a las ovejas la verdadera naturaleza de los lobos, para que no fueran devoradas tan fácilmente. Sus escritos son una advertencia. En el mundo de la política, la bondad sin fuerza es impotente, y el idealismo sin pragmatismo está condenado al fracaso. Nos obliga a enfrentar preguntas incómodas. ¿Es preferible un gobernante bueno que lleva a su estado a la ruina, o un gobernante maquiavélico que garantiza su seguridad y prosperidad a través de medios moralmente cuestionables?
Hoy, 500 años después de su muerte, Maquiavelo está más vivo que nunca. Encendemos las noticias y vemos sus principios en acción. Vemos a los líderes políticos utilizar la propaganda para moldear la opinión pública. Vemos a las naciones actuar por puro interés propio en el escenario internacional, disfrazándolo de un lenguaje de moralidad. Vemos en el mundo de los negocios a ejecutivos que toman decisiones despiadadas para asegurar la supervivencia de su empresa. Vivimos en el mundo que Maquiavelo describió. Ignorarlo es desarmarnos intelectualmente. Leerlo no es para convertirse en un cínico, sino para dejar de ser un ingenuo. Al final, la figura de Nicolás Maquiavelo permanece como una paradoja. El patriota que murió creyéndose un fracasado, el republicano que se hizo famoso por escribir un libro sobre príncipes, el hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo del mal que él solo intentaba comprender y, en última instancia, controlar. Quizás su verdadero legado no es una serie de respuestas, sino una pregunta eterna que resuena a través de los siglos, tan relevante hoy como en la Florencia renacentista. ¿Estamos dispuestos a mirar de frente el verdadero rostro del poder o preferimos la comodidad de las ilusiones? Maquiavelo sostuvo un espejo ante el mundo de la política, y la humanidad ha estado discutiendo sobre el aterrador reflejo desde entonces. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar un buen like, suscribirte si no lo has hecho y compartir el vídeo para llegar a más gente y que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente Hermanos de Armas.